Hola y bienvenidos. Continuamos con nuestro estudio, pero en esta ocasión vamos a bosquejar toda la lección. Lección que lleva por título La ley como educadora. Tercera lección de la escuela sabática. Partamos por un principio fundamental. El amor de Dios, el carácter de nuestro Señor. Todo lo que refleja a Dios es amor. El amor, dice el espíritu de profecía, es la base del gobierno de Dios. El amor también fue la base, el fundamento de toda la creación. Dios nos creó por amor. Y en consecuencia, si seguimos la línea del amor de su carácter, podemos afirmar que el amor es la base de su ley. Y en esto se resume todo lo que hemos visto. Ama a Dios y también ama a tu prójimo. Entonces, la ley tiene una esencia y esa esencia es el amor. Pero también el obedecer la ley para nosotros es sinónimo de muchas bendiciones. Y esas son las bendiciones que nosotros vamos a estudiar. Vamos a ver 3 puntos aquí. Primero, que el estudio, el guardar la ley, nos ayuda también a nosotros a conocer a Dios. La segunda bendición tiene que ver con nuestro estilo de vida, y es que el obedecer la ley nos ayuda a tener una mejor vida. Y por último, vamos a ver cómo la ley puede ser una bendición en estos tiempos y sobre todo en el gran conflicto. Con estos 3 puntos vamos a trabajar en toda nuestra lección. Pasemos a nuestro primer objetivo. La ley nos ayuda a conocer a Dios. Cuando Moisés estaba ya despidiéndose del pueblo, él deja como una especie de testamento el libro de Deuteronomio, donde recuerda al pueblo de Dios lo que hizo su Señor y lo que ellos deben hacer. Y esto le encarga a los sacerdotes, a los líderes. En Deuteronomio 31, Moisés les dice: ustedes tienen como obligación leer este libro, leer esta ley todos los días al pueblo, todos los días a sus hijos, en la mañana, en la tarde, al acostarse. La palabra de Dios, su ley, debe estar presente en ellos. La única forma cuando la familia va a poder estudiar la palabra de Dios es cuando hacen el culto en las mañanas, en las noches, cuando ellos se concentran en la palabra de Dios. Es decir, lo que Moisés le está pidiendo a los líderes, ya sea de la iglesia, a los líderes de familia, es que estudien todos los días la palabra de Dios. Cuando ellos estudian de manera personal y familiar, cada vez irán conociendo más a Dios. Poco a poco iremos comprendiendo su carácter, su amor y su santidad. Y este conocimiento no es solo teórico. Este conocimiento tiene que ver con nuestra actitud. ¿Y por qué razón? Porque si yo voy conociendo el amor de Dios, en mí como respuesta también surgirá amor a Dios. Si yo voy conociendo a ese Dios misericordioso, benevolente, no solo surgirá amor, también brotará en mí deseos de querer adorar a Cristo, deseos de querer reverenciar a Dios. Pero por supuesto, también la ley nos presenta a un Dios santo. No hay otro como Él, no existe otro Dios, y Él es tan santo que merece nuestro respeto, que merece nuestro profundo temor. Y ese temor es lo que para muchos ha estado generando dudas, pero ese temor tiene que ver con el respetar a Dios, con el adorar, con el amar a Dios. Obviamente esto vamos a profundizar un poco más el día de mañana en el bosquejo o en el comentario en vivo. Pero todo esto será el resultado del estudio diario que yo tenga de la palabra de Dios, de su ley. Y por eso concluimos esta primera parte resaltando que cuando yo estudio la ley de Dios, conoceré más a Dios, adoraré a mi Señor y por supuesto tendré un profundo respeto hacia mi Señor. Ahora vamos a ver cómo la ley nos ayuda a vivir mejor. Moisés no solo pidió al pueblo, no solo pidió a los líderes que leyeran la ley. También Moisés les pide a ellos que guarden la ley. Deuteronomio 31 les dice: lo que yo estoy escribiendo tienen que guardarlo junto al arca del pacto. Y no solo va a estar guardado ahí
como si fuera algo de valor. Esta ley, les dice, este libro será un testigo contra vosotros, será un testimonio de lo que ustedes tienen que hacer. Y esto ya lo hemos explicado en su momento, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Un testigo siempre dice la verdad. Así es que esta ley que Moisés escribió y que ahora lo tenemos en toda la palabra de Dios, siempre nos dirá la verdad y nos dirá si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Nosotros no debemos dejarnos llevar por la percepción de la verdad del mundo. Nuestra percepción de la verdad debe estar sometida a la palabra de Dios. Es en ese sentido que Moisés dice, esta ley será un testigo para ustedes. Y si yo obedezco la ley, si yo baso mi vida, mis pensamientos, a mi familia, en lo que dice la palabra de Dios, obviamente esto me va a dar un mejor estilo de vida. Miren, la ley, vimos en el primer punto, nos ayuda a conocer a Dios. Pero no solo voy conociendo a Dios, también en mi vida voy experimentando un cambio radical. Si yo obedezco los principios de salud, los principios de familia, obviamente voy a vivir mucho mejor. Si yo respeto a mi prójimo, si yo amo a mi prójimo, la sociedad va a vivir mucho mejor. Y por supuesto, si yo estoy todos los días relacionado con su palabra, voy a tener una relación más estrecha y mi vida espiritual será mucho mejor. En consecuencia, cuando la ley se queda como un testigo ahora en mi casa, en mi Biblia, es un testigo que me dice, tienes que vivir así porque así vas a vivir mejor. Pero la ley no solo nos indica lo que debemos hacer, también nos señala nuestro pecado. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 3. Pero cuando la ley me muestra mi pecado, al mismo tiempo la ley me dice, tú necesitas a un Salvador, tú necesitas a un intercesor. Y al ver mis errores, cuando el pueblo veía sus errores, buscarían la justificación por la fe en nuestro Señor. Y esto quiero dejar muy en claro. Ya el Antiguo Testamento, ya los primeros 5 libros enseñan la salvación por la fe. Entonces miren cuántos beneficios reporta el estudio de la ley, el estudio de la palabra de Dios. Josué entendió esto, pero el Señor le ayudó a comprender. Cuando en el capítulo 1 nosotros leemos las palabras de Dios hacia Josué y le dice, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. También esto ya lo hemos comentado, pero vamos a volver a considerar. Josué, esfuérzate en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la ley. Esfuérzate y sé muy valiente en poner en práctica lo que estás aprendiendo. Y esto a veces significa ir en contra del pensamiento del mundo. Josué, tú tienes que esforzarte en no separarte de lo que estás aprendiendo. Y no temas, le dijo Dios, porque a donde tú vayas, yo iré contigo y te prosperaré. Y esta es otra bendición, la prosperidad de parte de Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, su ley, vamos a ser prosperados. Y la prosperidad, en su máxima expresión, es estar al lado de nuestro Señor por siempre. Así es que, ¿cuántos beneficios y bendiciones reporta el estudio de la ley? Querido amigo, querido hermano, no dudes en seguir estudiando y pedirle a Dios que te ayude a obedecer su ley. La ley y el gran conflicto. Para este punto, para este objetivo, vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Miren, cuando Cristo estuvo en esta tierra como hombre, Él nos dio muchos ejemplos y entre esos ejemplos estaba el obedecer la palabra de Dios y por supuesto obedecer la ley de Dios. En Juan 8 dice, yo hago y actúo según mi Padre me enseñó. ¿Y dónde aprendió Cristo todo esto? Pues en la palabra de Dios. Y hago lo que a Él le agrada. Si Dios nos dio su ley, ¿acaso es para desagrado de Dios? No, es para agrado de Dios. Y el Señor Jesús obedecía la ley. Y fue tan obediente a la ley que esto le condujo a la muerte. Ahora sabemos que Cristo tenía que morir por nosotros y esto lo decidió Él voluntariamente. Pero aquí precisamente vemos el punto del gran conflicto.
Nosotros estamos en medio de una lucha, y esa lucha precisamente tuvo su origen en el cielo porque Lucifer no quiso obedecer la ley de Dios. Y en esta tierra él busca lo mismo. Y a quienes muestran obediencia a la ley de Dios, el enemigo va a poner pues un sinfín de trabas. Cristo obedeció y se sometió a la voluntad del Padre a través de su palabra. Ahora, no solo vemos el ejemplo de Cristo, Isaías, Juan el Bautista o el apóstol Pablo, todos ellos fueron leales a Dios, pero entraron a una lucha en el gran conflicto y el enemigo pues los atacó. ¿Acaso Juan el Bautista no murió decapitado? El apóstol Pablo en 2 de Corintios no nos dice todas las penurias que pasó simplemente por ser leal a Dios. Estos hombres lucharon en el gran conflicto, pero no lucharon solos. Esto nos enseña que los hijos de Dios, mientras vivimos en este mundo, vamos a estar bajo esa lucha del gran conflicto. Vamos a vivir en ese conflicto. Sin embargo, estos hombres y muchos otros hombres en la Biblia nos enseñan que este conflicto ya tiene un vencedor. Y ellos ganaron porque han estado con Cristo. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Por eso el Señor Jesús nos dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Y el apóstol Juan remata este pensamiento al decir que quienes decimos que le conocemos debemos guardar sus mandamientos. Entonces la ley en el gran conflicto prácticamente separa a quienes temen a Dios y a quienes no. La ley no solo fue necesaria en el pasado. El estudio de la palabra de Dios, el obedecer la ley, no solo era característica del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 14 dice que el pueblo que guarda la ley se identifica como el pueblo de Dios. Es decir, la señal visible que un pueblo o que el pueblo verdadero es el pueblo de Dios es porque guarda la ley. Entonces, en este gran conflicto, quien separa al pueblo de Dios del resto precisamente es el guardar la ley. Pero volvemos a repetir, la ley y su obediencia no nos guarda. Al contrario, guardamos la ley porque ya hemos sido salvados en Cristo. La salvación es por fe. Y termino diciendo que la verdadera educación enseña a obedecer la ley. Y eso es lo que hace la educación adventista. Para finalizar todo este bosquejo, toda esta lección, vamos a responder a 3 preguntas, cada una basada en un objetivo. Primero, ¿cuánto aprendiste de Dios al estudiar esta lección? ¿Qué bendiciones recibiste en tu vida y en tu familia por obedecer la ley de Dios? ¿Por qué guardar la ley no es para salvarnos? Al contrario, es un reflejo de nuestra salvación por la fe en Cristo Jesús. Por último, te animo a que tomes esta decisión. Dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios, familiaricémonos con ella día y noche, enseñemos a nuestra familia a obedecerla y con la ayuda de Dios pongamos en práctica lo que aprendimos de su palabra, lo que aprendimos de su ley. También te animo a que estudies la siguiente lección que titula Los ojos de Dios, la cosmovisión bíblica. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.